Buenas tardes, estimada profesora. El día de hoy voy a exponer el tema referido a los principios pedagógicos y cómo poder aplicarlos dentro del curso de Pedagogía General. Voy a explicar la interpretación de estos 6 principios pedagógicos y cómo lo he aplicado en mi quehacer docente. Yo soy Marcos Esquives y voy a comenzar con la exposición para el día de hoy. El primer principio de construcción de los propios aprendizajes. Este principio se basa en que es necesario saber cuáles son los aprendizajes previos para poder nosotros construir un nuevo aprendizaje. Si tenemos claro cuáles son aquellos conocimientos básicos que los estudiantes tienen, va a ser mucho más sencillo poder construir sobre ellos los nuevos aprendizajes. En este caso he planteado el caso de primera y secundaria, donde he enseñado el tema de potenciación a través de una dinámica llamada cadena de favores. Es decir, que ellos vean en este caso que la repartición, por ejemplo, de un estudiante a otros dos de 2 lápices y estos dos a otros 2 de 2 lápices cada uno, y así sucesivamente, va a generar una multiplicación repetitiva. Y esto pueden identificarlo como una potenciación. Si lo identifican como tal, es que ya tienen el concepto previo de potenciación. Si no lo hacen, entonces tendría que partir del hecho de que no lo saben para poder enfatizar en qué es potenciación y más adelante en lo que son las propiedades de la misma operación matemática en los números naturales. El segundo principio es el principio de la necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en los aprendizajes. Aquí hablamos mucho de lo que nosotros entendemos como el aprendizaje colaborativo o cooperativo, como menciona también Arnaez. En este aprendizaje cooperativo, cada uno de los estudiantes se interrelaciona con sus pares y también se relaciona con su profesor, de modo en que sus pares de alguna forma también motivan el aprendizaje, ya que lo transmiten en un idioma que ellos manejan, de una forma idiomática que ellos manejan. Además de también el profesor servir de guía y aspecto reflexivo respecto a lo que se va aprendiendo significativamente. Yo he colocado aquí como ejemplo aplicativo cuando se desarrolla la actividad para estudiantes de tercero de secundaria, que es lo que pasa de repente. Esta actividad se llama la isla del tesoro, donde desarrollan algunas ecuaciones tratando de hallar el valor de x, que justamente tiene que ver con estos incógnitos en la isla del tesoro, donde en grupos de 4 estudiantes resuelven 5 ejercicios. Los 4 primeros están destinados a individualizar la práctica de cada uno y el último es un tanto más retador, que integra los conocimientos aprendidos previamente por cada uno de ellos para poder finalmente llegar a la solución concreta. El tercer principio es el principio de significatividad de los aprendizajes. La interpretación se da en que el aprendizaje tiene que ser significativo y para ello tiene que interrelacionarse con su contexto, es decir, que ellos tienen que de alguna forma solucionar algún problema dentro de su contexto para poder interiorizarlo mejor, para poder construir mejor su aprendizaje. He colocado aquí como un ejemplo una actividad que tuve con segundo año de secundaria, donde tenían que hallar el volumen de un paralelepípedo. Podría ser de repente una caja, un cubo, etc. Pero para hacer la actividad más significativa, les pedí que hallaran el volumen del salón de clase como si fuera un paralelepípedo, y que después buscaran en casa algunos implementos que también tuvieran la forma de un paralelepípedo para que pudieran aplicar la fórmula del volumen. Es muy fácil e intuitivo, pero para evitar que después pueda perderse este concepto, lo hice más significativo, de modo en que lo relacionaron siempre con algunos objetos que tuvieran alrededor. Algunos incluso mencionaban que hallaban el volumen sin necesidad de que se los pidiera, solamente por el hecho de haber ejercido la práctica de esta actividad, ¿no? El siguiente principio es el principio de construcción de organización de los aprendizajes. Este es un principio que se centra un poco más en la actividad docente, puesto que permite organizar los aprendizajes allá a través de la sesión misma en cada uno de los momentos que corresponden, momento de inicio, proceso y cierre, considerando algunas actividades que deben ser transversales, caso por ejemplo de la motivación, caso por ejemplo de la evaluación que hemos analizado también en este módulo.
He propuesto como ejemplo que al elaborar la sesión de quinto año de secundaria, por ejemplo en el caso de física elemental, y voy a ver la parte eléctrica o la parte de electricidad, ya teniendo en cuenta que los chicos ya revisaron en primero de secundaria las magnitudes eléctricas fundamentales, que en segundo o tercero de secundaria han visto lo que es un fluido eléctrico, y ya podrían de repente ir viendo cuáles son las formas en poder generar nuevos recursos o nuevas formas de poder generar energía eléctrica. De repente eso ya lo veré un poco en cuarta secundaria y nos sirve como base para poder solucionar las problemáticas del acceso a energía eléctrica en zonas rurales, que fue lo que traté de hacer en ese momento, pero basándome obviamente en el contexto que ellos tenían, de los aprendizajes que ya habían manejado, y en base a ello o en base a un recordatorio de los mismos poder partir para un nuevo conocimiento. El siguiente principio es el principio de la integralidad de los aprendizajes. ¿A qué refiere este principio? Bueno, nosotros tratamos de formar estudiantes integrales, no solamente en el aspecto cognitivo, sino también en el aspecto personal. Y eso implica de que tengas que trabajar desde cada individualidad de los estudiantes para poder ir a la par con su avance académico. No todos avanzan de la misma forma, no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Sin embargo, tratemos de que dentro de cada uno de los ritmos diversos de cada uno de los estudiantes podamos llegar a completar las competencias que deben cumplir en cada uno de los cursos, en cada uno del currículo en general, o lo que propone en este caso el DSN, ¿no? El Diseño Curricular Nacional. En este caso estoy planteando una aplicación en segundo de secundaria, donde tengo un estudiante de inclusión, un estudiante que tiene síndrome de Down, que a pesar de su condición está yendo a la par con sus compañeros. Claro, se va integrando algunas actividades adaptadas para él dentro del desarrollo, pero los temas básicamente son los mismos. Y sus compañeros lo motivan a poder avanzar y entender un poco más el tema cada vez que trabajamos junto con él. Es uno incluso de los más animosos durante las clases. Finalmente, el principio de evaluación de los aprendizajes es el principio que mide el proceso de metacognición y evaluación en sí mismo, que implica poder tanto a los maestros como a los estudiantes darnos cuenta de cuánto hemos aprendido verdaderamente, cuántos aprendizajes hemos integrado a nuestros saberes previos. Para ello hay muchas formas de diversificar, hay muchos métodos para diversificar la evaluación, que es importantísimo. En este caso yo he puesto un ejemplo de cuarto año de secundaria, en el curso de física, cuando al evaluar dentro del formulario de Google he considerado algunas preguntas que tienen un matiz diferente. Por ejemplo, ya no solamente opción múltiple, sino relaciones entre conceptos y sus aplicaciones, reflexión de repente sobre algún tema en particular, las experiencias que puedan haber comprobado en el laboratorio, y una pregunta que resulta ser muy importante para los estudiantes cada vez que aplico este tipo de exámenes, que es ¿qué aplicación le darías al tema desarrollado? Es decir, una aplicación dentro de su propio contexto que les permita de alguna forma validar la utilidad de los aprendizajes adquiridos. Aquí he incluido además algunas de las referencias que me han ayudado a poder interpretar cada uno de estos principios, y aprovecho la oportunidad para saludar el desarrollo de este curso que ha sido tan enriquecedor para mi formación profesional.